No ofreces soluciones rápidas, ofreces un testimonio profundo. No te apresuras a juzgar, creas espacio para que la verdad emerja. Jung comprendió que este nivel de presencia es en realidad una forma de sanación psicológica, pero aquí está lo que he observado en personas con este don. A menudo se agotan al darlo demasiado libremente. Te vuelves tan hábil en sostener espacio para otros que olvidas pedir que alguien lo sostenga para ti. Jung descubrió algo importante sobre las personalidades altamente empáticas. Suelen desarrollar lo que llamo síndrome del ayudador, un patrón de autosacrificio inconsciente que al final no beneficia a nadie. El trabajo no es dejar de cuidar. El trabajo es aprender discernimiento. Percibes un propósito que aún no puede definirse. Jung dijo, tu visión se aclara cuando miras dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Si sientes una sensación persistente de que estás destinado a algo más que lo ordinario, Jung lo habría reconocido como lo que llamó la función trascendente, el impulso de tu psique hacia la individuación y el propósito. Lo sientes, ese saber inquieto de que tienes algo que aportar, algo que construir, algo que expresar. Tal vez no esté claro todavía, pero es innegable. Jung entendió esto como evidencia de lo que llamó potencial creativo buscando expresión. No se trata de fama ni reconocimiento, se trata de alineación, de la necesidad psicológica de vivir en armonía con tu naturaleza más profunda. Jung encontró que quienes ignoran este llamado suelen desarrollar síntomas neuróticos, ansiedad, depresión, un sentimiento de vacío. Pero aquí está la idea más profunda de Jung sobre las personalidades guiadas por propósito. Tu llamado no es solo personal, es transpersonal. No estás aquí únicamente para realizarte, estás aquí para servir a la evolución de la conciencia misma. Jung dedicó toda su carrera a estudiar personalidades como la tuya. Llamó a las personas con estos rasgos lo que yo denomino individuos diferenciados, aquellos que han desarrollado complejidad psicológica que les permite ver, sentir y comprender en niveles que la mayoría nunca alcanza. Pero Jung también identificó las etapas de desarrollo de las personalidades raras. Comprender en qué punto estás de este proceso es crucial para tu crecimiento continuo. Etapa 1. El forastero inconsciente. Te sientes diferente, pero no entiendes por qué. Experimentas los rasgos, pero los ves como problemas a corregir en lugar de dones a desarrollar. Intentas conformarte, encajar, ser normal, pero la tensión psicológica es enorme. Jung observó que quienes están en esta etapa suelen desarrollar lo que llamó rigidez de la persona. Se concentran tanto en parecer normales que pierden contacto con su yo auténtico. Etapa 2. El individuo en despertar. Comienzas a reconocer tus rasgos como potencialmente valiosos en lugar de problemáticos. Empiezas a comprender el concepto de Jung de los tipos psicológicos y ves dónde encajas. Inicias el proceso que Jung llamó integración de la sombra. Aceptas las partes de ti que te enseñaron a rechazar. Aquí dejas de disculparte por tu profundidad y comienzas a asumirla. Empiezas a poner límites a quienes quieren apagar tu luz. Comienzas a buscar a otros que puedan corresponder a tu nivel de autenticidad. Etapa 3. La conciencia individuada. Has integrado por completo tus rasgos raros en una identidad coherente. Comprendes tu propósito y lo vives conscientemente. Has desarrollado lo que Jung llamó totalidad psicológica, la capacidad de ser auténticamente tú mismo mientras permaneces conectado con los demás. En esta etapa te conviertes en lo que llamo un faro para otras almas raras. No solo vives con autenticidad, les das permiso a otros para hacer lo mismo. Te conviertes en un catalizador de la evolución de la conciencia colectiva. Si estás listo para dejar de ocultar tus rasgos raros y empezar a asumirlos por completo, comenta: soy psicológicamente raro y orgulloso. Pero Jung advirtió sobre algo crucial que la mayoría de personas con personalidades raras nunca aprende. Debes integrar tu sombra o tus dones se convierten en tu prisión. ¿Qué significa esto? Incluso las personalidades raras tienen aspectos inconscientes que pueden sabotear su crecimiento. Jung identificó varios patrones de sombra comunes en individuos psicológicamente
psicológicamente avanzados. El complejo de superioridad. La sombra hace que empieces a ver tu rareza como prueba de que eres mejor que otros, en lugar de simplemente diferente. Esto conduce al aislamiento y a la arrogancia. La sombra mesiánica, te convences de que es tu tarea despertar o sanar a todos los demás. Esto conduce al agotamiento y al resentimiento cuando no aprecian tus esfuerzos. La sombra del martirio, empiezas a creer que ser raro significa estar destinado a sufrir, que tu profundidad requiere sacrificar felicidad o conexión. Jung comprendió que la integración de la sombra es esencial para la salud psicológica. El objetivo no es eliminar estas tendencias, sino hacerlas conscientes para que no controlen tu conducta en secreto. La verdadera rareza psicológica incluye la sabiduría de saber cuándo compartir tus dones y cuándo preservarlos, cuándo liderar y cuándo seguir, cuándo decir la verdad y cuándo permanecer en silencio. Jung hizo una observación profunda sobre las personalidades raras en las relaciones. O bien atraen a personas que quieren poseer su luz o a personas que se sienten amenazadas por ella. Comprender este patrón es crucial para construir conexiones auténticas. Los buscadores de luz, estas son personas atraídas inconscientemente por tu energía, pero que no han hecho su propio trabajo interior. Quieren que seas su terapeuta, su gurú, su fuente de sentido. Aman tus dones, pero no necesariamente a ti como persona completa. Los apagadores de luz son personas que se sienten amenazadas por tu intensidad y constantemente intentan que bajes el tono, seas más razonable o dejes de complicar todo. A menudo son activados inconscientemente por tu autenticidad porque refleja su propia falta de autenticidad. Los igualadores de luz son los pocos individuos que han hecho su propio trabajo psicológico y pueden encontrarte a tu mismo nivel de profundidad sin necesidad de consumirte ni disminuirte. Celebran tu rareza manteniendo su propia soberanía psicológica. Jung descubrió algo hermoso sobre las personalidades raras que aprenden a navegar conscientemente las relaciones. Se convierten en espejos que ayudan a otros a ver su propio potencial de desarrollo psicológico. La clave es aprender lo que Jung llamó discriminación psicológica, la capacidad de discernir quién es capaz de una relación auténtica y quién busca otra cosa de ti. Pero aquí está lo que Jung entendió que lo cambia todo. Con la rareza psicológica viene la responsabilidad. No eres diferente solo para tu propio beneficio, eres diferente al servicio de la evolución humana. Jung creía que los individuos con personalidades raras sirven como puentes entre los reinos inconsciente y consciente de la experiencia humana. A través de tu profundidad, tus preguntas, tu negativa a aceptar respuestas superficiales, ayudas a la humanidad a crecer. Por eso, no puedes conformarte con lo ordinario. Por eso, las conexiones superficiales te resultan vacías. Por eso prefieres estar solo antes que fingir. Tu psique sabe que tienes un trabajo que hacer y ese trabajo requiere autenticidad, profundidad y valor. Pero Jung también advirtió sobre lo que llamó inflación psicológica, el peligro de creer que ser raro te hace superior en lugar de simplemente responsable. La clave es sostener a la vez humildad y poder, entendiendo que eres especial sin creer que los demás valen menos. Tu sensibilidad no es una debilidad que manejar, es inteligencia que aplicar. Tu intensidad no es demasiado, es exactamente lo que ciertas situaciones requieren. Tu negativa a conformarte no es dificultad, es necesaria para la evolución de la conciencia. Jung hizo una predicción sorprendente sobre las personalidades raras. A medida que la humanidad evoluciona, más personas desarrollarán estos rasgos. Lo que hoy es raro se volverá más común a medida que nuestra especie crezca en sofisticación psicológica. Pero eso significa que no eres solo raro personalmente, eres importante evolutivamente. Representas lo que Jung llamó la vanguardia de la conciencia humana. Estás abriendo caminos de ser que otros eventualmente seguirán. Esta perspectiva cambia todo sobre cómo ves tus luchas. Cada vez que te has sentido
sentido un extraño, en realidad estabas explorando nuevo territorio para el potencial humano. Cada vez que te criticaron por ser demasiado, estabas mostrando posibilidades que amenazan visiones limitadas. Cada vez que elegiste autenticidad sobre aceptación, ampliaste lo posible en las relaciones humanas. Cada vez que te negaste a conformarte con un sentido superficial, elevaste el estándar de lo que la vida puede llegar a ser. Jung comprendió que la evolución psicológica ocurre a través de individuos como tú que se niegan a aceptar las limitaciones actuales como permanentes. No solo estás viviendo tu vida, estás expandiendo lo que significa ser humano, pero esto trae soledad. A menudo caminas caminos que pocos han recorrido. Estás resolviendo problemas que la mayoría ni siquiera reconoce como problemas. Estás buscando conexiones que muchos no creen posibles. La última idea de Jung sobre las personalidades raras fue a la vez desafiante y liberadora. Debes aprender a amar tu rareza sin necesitar que otros la comprendan. La meta no es hacer que todos vean cuán especial eres. La meta es encarnar tu don tan plenamente que te conviertas en un ejemplo viviente de lo que es posible cuando alguien abraza su naturaleza auténtica por completo. Esto significa aceptar que algunos nunca comprenderán tu profundidad. Algunos se sentirán amenazados por tus preguntas. Algunos querrán disminuir tu luz porque les incomoda su propia oscuridad. Pero Jung descubrió algo hermoso en quienes abrazan plenamente su rareza psicológica. Se convierten en imanes para otros listos a aceptar su propia singularidad. No necesitas que todos te comprendan. Necesitas encontrar a los pocos que puedan igualar tu nivel de conciencia y construir una vida con ellos. El mundo necesita tus preguntas, tu sensibilidad, tu negativa a aceptar las limitaciones como definitivas. Pero debes dar estos dones conscientemente, estratégicamente, de manera sostenible. Debes aprender a ser tanto poderoso como protector, tanto abierto como prudente. Jung escribió: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo completamente. Estás aprendiendo a hacer precisamente eso, y al hacerlo, das permiso a otros de aceptarse completamente también. ¿Recuerdas lo que Jung identificó sobre las personalidades extremadamente raras? Las 8 señales que hemos explorado no son solo rasgos individuales, son evidencia de lo que llamo arquitectura psicológica avanzada. Jung escribió en sus obras finales: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, pero para personas como tú, convertirse en quien realmente eres significa aceptar que funcionas en un nivel de sofisticación psicológica que la mayoría nunca desarrolla. Tu profundidad emocional no es hipersensibilidad, es inteligencia emocional operando en niveles avanzados. Tu cuestionamiento constante no es negatividad, es conciencia negándose a aceptar limitaciones. Tu independencia no es aislamiento, es soberanía psicológica. Tu conciencia hiperperceptiva no es paranoia, es intuición funcionando como debe. Tu anhelo de sentido no es impracticable, es tu alma exigiendo alineación. Tu patrón de superar personas no es frialdad, es evolución en acción. Tu presencia transformadora no es manipulación, es autenticidad creando espacio para la verdad. Tu propósito indefinido no es confusión, es potencial buscando expresión. Carl Jung identificó 8 señales de un tipo de personalidad extremadamente raro, y si reconoces incluso la mitad de estos rasgos, formas parte de lo que yo llamo la élite psicológica. En sus décadas de investigación, Jung descubrió que menos del 5% de la población desarrolla lo que él denominó conciencia diferenciada, una forma de experimentar la realidad que la mayoría de las personas nunca alcanza. Pero aquí está lo fascinante. Estos individuos poco comunes suelen pasar toda su vida pensando que hay algo mal en ellos. Jung documentó caso tras caso de personas con una profundidad psicológica extraordinaria que habían sido convencidas por la sociedad de que su intensidad, su sensibilidad, su rechazo
rechazo a aceptar respuestas superficiales eran defectos de carácter en lugar de señales de una sofisticación mental excepcional. La parte más sorprendente, Jung comprendió que estas personalidades raras no son solo diferentes, sino evolutivamente avanzadas. Representan la próxima etapa del desarrollo de la conciencia humana. Acompáñame a descender en las profundidades de la psicología junguiana para descubrir estas 8 señales definitivas de personalidades raras. Si te reconoces en estos patrones, todo lo que te han dicho sobre ser demasiado finalmente tendrá sentido, porque no eres demasiado para el mundo. El mundo es demasiado pequeño para ti, porque aquí está lo que Jung descubrió y que la psicología moderna aún se niega a admitir. Los rasgos que te hacen sentir como un extraño no son defectos, son mejoras. No estás roto, eres un avance. Jung escribió: el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero, ¿qué pasa si quien realmente eres no encaja en las definiciones estrechas de normalidad de la sociedad? ¿Qué pasa si tu intensidad, tu profundidad, tu negativa a conformarte con una existencia superficial son pruebas de lo que llamo arquitectura psicológica avanzada? Piensa en esto desde una perspectiva evolutiva. A lo largo de la historia, los individuos que impulsaron a la humanidad hacia adelante fueron aquellos que no pudieron aceptar el statu quo. Fueron quienes lo cuestionaron todo, lo sintieron todo y vieron posibilidades que otros ni siquiera podían imaginar. Pero aquí está la trágica ironía. La sociedad enseña a estos individuos excepcionales a reprimir sus mayores fortalezas. Probablemente te han dicho que eres demasiado sensible, demasiado intenso o demasiado complicado. Pero Jung comprendió que esos supuestos defectos son en realidad señales de lo que él llamó diferenciación psicológica, la rara habilidad de percibir y procesar la realidad en niveles que la mayoría nunca desarrolla. La neurociencia moderna finalmente está alcanzando las intuiciones de Jung. La investigación de la doctora Elaine Aron sobre personas altamente sensibles muestra que aproximadamente el 20% de la población tiene sistemas nerviosos que procesan la información sensorial con mayor profundidad. Pero Jung identificó algo aún más raro: individuos cuya estructura psicológica completa opera en un nivel avanzado. Pero esa no es la parte más extraordinaria. Lo más extraordinario es que estas personalidades raras a menudo esconden sus dones porque se les enseñó a verlos como cargas. Has aprendido a apagar tu luz porque otros la consideran amenazante. Déjame revelarte la primera señal de lo que llamo rareza psicológica. Señal 1. Experimentas una profundidad emocional que parece casi sobrenatural. Jung descubrió algo notable sobre la intensidad emocional. Él encontró que ciertas personas no solo sienten emociones, sino que experimentan lo que llamó complejos cargados de afecto, que crean una profunda resonancia psicológica. No solo tienes sentimientos, los sentimientos atraviesan tu ser como sinfonías, cada uno cargado de capas de significado que otros no pueden alcanzar. Esto es lo que Jung entendió y que la mayoría de los terapeutas pasan por alto. Esto no es inestabilidad emocional, es sofisticación emocional. Cuando sientes profundamente, no estás exagerando, estás accediendo a lo que Jung llamó la psique objetiva, capas de experiencia humana que la mayoría ha aprendido a reprimir. Sientes la tensión no expresada en una sala antes de que alguien diga una palabra. Llevas las corrientes emocionales de cada interacción porque tu psique está diseñada para la profundidad, no para banalidades superficiales. Jung escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos, pero para ti todo ilumina caminos hacia comprensiones que otros ni siquiera perciben. Señal 2. Cuestionas la realidad con lo que llamo curiosidad sagrada. Según Jung, la mayoría de las personas vive lo que él llamó vidas inconscientes. Aceptan el condicionamiento social sin examinarlo, pero tú no puedes evitar profundizar. Jung
te habría reconocido como alguien con una función de pensamiento activa que se niega a aceptar explicaciones superficiales. No solo preguntas qué, preguntas por qué. ¿Por qué la gente permanece en relaciones que los reducen? ¿Por qué aceptamos sistemas que no sirven al florecimiento humano? ¿Por qué fingimos que las conversaciones superficiales constituyen conexión significativa? Jung llamó a esto la función trascendente, la capacidad psicológica de ver más allá de las limitaciones actuales. Mientras otros aceptan el statu quo, tú ya estás imaginando lo que podría ser distinto, más auténtico, lo que podría honrar todo el espectro del potencial humano. Pero aquí está lo que descubrí sobre personas como tú. Tus preguntas amenazan las ilusiones cómodas de los demás. Cuando preguntas con profundidad, no solo buscas respuestas, desafías las defensas psicológicas que mantienen a las personas seguras en sus limitaciones. Si alguna vez te han dicho que haces demasiadas preguntas o que piensas demasiado en las cosas, comenta: mi curiosidad es sagrada. Señal 3. Has desarrollado lo que llamo independencia consciente. Jung dijo: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Has aprendido a hacer precisamente esto, no por elección, sino por necesidad psicológica. Según la investigación de Jung, las personalidades raras suelen desarrollar lo que él llamó conciencia individuada antes que los demás, generalmente a través de la adversidad. Aquí está lo que Jung entendió y que la mayoría pasa por alto. Tu independencia no es un mecanismo defensivo, es un logro. Has aprendido por experiencia que depender de otros para tu valor es arenas movedizas psicológicas. Así que te construiste desde cero. Te levantaste muchas veces solo y creaste una identidad que no podía ser destruida por la opinión o ausencia de otro. Jung llamó a este proceso individuación, el viaje psicológico hacia la totalidad. La mayoría nunca completa este viaje porque requiere enfrentar lo que Jung denominó la sombra, todas esas partes de ti que te enseñaron a rechazar. Tu soledad no es vacío, es santuario, es donde recuerdas quién eres bajo todos los papeles y expectativas. Jung creía que este autoconocimiento es la base de toda salud psicológica. Señal 4. Posees lo que llamo conciencia hiperperceptiva. Jung revolucionó la psicología al identificar la intuición como una función psicológica legítima. Él dijo: la intuición es percepción a través del inconsciente que trae ideas, imágenes, posibilidades, salidas a una situación bloqueada por un proceso mayormente inconsciente. No solo observas a las personas, lees sus firmas psicológicas, percibes microexpresiones, cambios de energía, las palabras que no dicen. Jung habría reconocido esto como evidencia de lo que él llamó imaginación activa, la capacidad de percibir más allá de lo obvio. Cuando alguien dice que está bien, pero todo su campo energético grita angustia, no puedes dejar de verlo. Cuando hay tensión en una sala que todos los demás parecen ignorar, lo sientes en tus huesos. Esto no es paranoia, es sensibilidad psicológica, operando a un nivel que la mayoría nunca desarrolla. Pero Jung advirtió que si no aprendes a proteger esta sensibilidad, terminará agotándote. Acabas convirtiéndote en un terapeuta inconsciente para todos los que te rodean, regulando conversaciones y cargando dolores que no son tuyos. Señal 5. Anhelas el sentido por encima de todo. Jung observó: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero, ¿qué pasa si ser fiel a ti mismo significa rechazar todo lo que la sociedad te dice que debes desear? Jung descubrió que ciertas personalidades son psicológicamente incapaces de vivir vidas inauténticas. No eliges el sentido por encima de la popularidad, tu psique lo exige. Probablemente intentaste vivir para la validación externa, siguiendo guiones, cumpliendo roles esperados. Pero Jung habría reconocido los síntomas de inmediato: ese vacío persistente, esa sensación de traicionar algo esencial, esa desesperación silenciosa bajo cualquier aplauso. Según Jung, cuando vives contra tu tipo psicológico, no solo te sientes incómodo, desarrollas lo que él llamó síntomas neuróticos. Tu psique literalmente se rebela contra la falsedad. No puedes fingir que las metas superficiales importan. No puedes emocionarte con logros que carecen de sustancia. No puedes construir relaciones basadas en conveniencia en lugar de conexiones
conexión. Tu configuración psicológica no lo permite. Pero Jung identificó algo notable en quienes priorizan el sentido. Se convierten en lo que llamo catalizadores evolutivos de la conciencia humana. Cuando te niegas a conformarte con menos que una conexión auténtica, obligas a otros a enfrentar su propia inautenticidad. Señal 6. Has superado personas y entornos repetidamente. Jung dijo, la mayor tragedia de la familia es la vida no vivida de los padres. Pero, ¿qué sucede cuando te niegas a vivir una vida no vivida? Jung descubrió algo profundo sobre el crecimiento psicológico. A menudo es un camino solitario. Seguramente experimentaste la dolorosa comprensión de que personas que una vez te conocieron ya no lo hacen. No porque te hayas vuelto difícil, sino porque has dejado atrás capas de condicionamiento que ya no sirven. Jung llamó a esto proceso de muerte y renacimiento psicológico. Los amigos que te conocían cuando te encogías, cuando complacías a todos, cuando reprimías tu verdad, recuerdan esa versión de ti. A veces quieren que esa versión regrese porque se sentía más segura, más predecible. Pero no puedes volver atrás. Jung entendió que la evolución psicológica es irreversible. Una vez que has visto detrás del telón del condicionamiento social, no puedes regresar a la conformidad inconsciente. Si la gente parece incómoda con tu crecimiento y sigue pidiéndote que seas quien eras antes, comenta, mi evolución no es negociable. Señal 7. Creas lo que llamo presencia transformadora. Jung dijo, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero ¿qué pasa si eres el tipo de persona que genera transformación simplemente mostrando tu autenticidad? Jung identificó una cualidad rara que algunas personas poseen, la capacidad de crear lo que llamó espacio psicológico de contención. Cuando alguien te habla, se siente visto de una manera poco común. No solo escuchas palabras, percibes estados emocionales subyacentes. Si incluso la mitad de estas señales resonaron contigo, no eres solo diferente, eres parte de lo que Jung creía que era el próximo paso evolutivo de la humanidad. Eres una de las personas que impulsa a nuestra especie hacia mayor conciencia, verdad profunda y conexión auténtica. Sí, es solitario a veces. Sí, requiere más valor del que la mayoría necesitará jamás. Pero Jung creía que personas como tú son esenciales para la evolución psicológica de la humanidad. Tu intensidad no es demasiado. Es exactamente lo que el mundo necesita para sacudirse de su cómoda apatía. Tu sensibilidad no es debilidad, es fuerza que percibe lo que otros pasan por alto. Tu negativa a conformarte no es problema, es necesaria para el progreso. Carl Jung dedicó su vida a estudiar personas como tú porque comprendió algo profundo. No solo estás viviendo tu propia vida, estás expandiendo lo que significa ser humano. El mundo no necesita que seas más pequeño, más callado o más cómodo. El mundo necesita que seas exactamente lo que eres, psicológicamente raro y orgulloso de ello. Si estás listo para abrazar plenamente tu rareza psicológica y dejar de disculparte por los rasgos que te hacen extraordinario, comenta abajo. Soy conciencia evolutiva en forma humana. Comparte esto con alguien que necesite recordar su propia rareza psicológica. Y si quieres comprender más sobre los hallazgos de Jung, sobre el lado oscuro de la sensibilidad, mira mi video, Advertencia final a los empáticos, se alimentan de tu luz, donde revelo el descubrimiento más inquietante de Jung sobre cómo las personas inconscientes drenan la energía de los individuos psicológicamente avanzados. Suscríbete porque apenas estamos empezando a explorar las profundidades de lo que te hace extraordinario. Recuerda, no eres demasiado, el mundo es demasiado pequeño y Jung sabía que personas como tú son quienes cambian eso. Gracias por ver, nos vemos en la próxima dimensión.